Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir. Parece que hay un interés amplio en la sesión que vamos a celebrar ahora. Es una sesión que organiza el clúster en colaboración para dar cobertura a la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias, para que el director general, Iván Aitor Lucas del Amo, nos transmita, nos informe sobre los programas, misiones de compra pública innovadora, que se plantea como una oportunidad, una oportunidad para el sector TIC, orientado a abrir actividad, a generar actividad, a darnos un impulso también desde el Gobierno en una serie de ámbitos que llevamos tiempo trabajando, como es el de compra pública innovadora, que conoceréis pues por diferentes charlas y diferentes iniciativas que en las que hemos venido trabajando en estos últimos años. Doy la palabra ya a Iván Aitor, que, bueno, como sabéis, pues es una persona que viene del mundo de la empresa. Hemos tenido entre nuestros asociados durante los últimos años, así que conoce perfectamente cuál es la problemática del sector en este momento y le agradecemos mucho su interés en el impulso y en defender el sector desde la administración pública. Pues sin más, doy la palabra a Iván Aitor y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que me habéis cursado y con placer, además, enorme, como decía Alejandro, porque hace poquito que estaba ahí. Os traslado las dos iniciativas que vamos a poner en marcha, que ya teníamos en mente y que, bueno, por circunstancias de la COVID nos han sido retrasadas un poco por razones administrativas, pero que queremos lanzar y que además creemos que son dos iniciativas que tienen un poder tractor importante, ¿no? Voy a compartiros la presentación, la pantalla, a ver si lo podemos ver. Bueno, la estáis viendo, me parece, ¿no? Ponerla ahí. Se está viendo, sí. Sí, vale. No sé si veis por ahí modo presentación. Bueno, da igual como... Bien, ahora. No Sí. Está en modo presentación. Si le das, la veremos un poquito más amplia. Sí, si le das al modo presentación. Sí, esperar, porque es que me lo está pasando a la pantalla de al lado. Vaya. A ver, espera un momento. Esperar, porque la ha pasado a la pantalla. Comentar un vídeo que son varios programas, son varias iniciativas diferentes, ¿no? Y yo no sé si luego, pues con esto a través del clúster, una cosa que no hemos comentado, vamos a dedicarle unos 40 minutos a la presentación. Aquí está, ya se ve. Unos 40 minutos para tener otros 20 minutos después para consultas. Y a través del clúster luego podéis seguir haciendo llegar cualquier duda, porque vamos a hacerle, lógicamente, un seguimiento intenso a todo este proceso para ayudar a las empresas a acceder a este programa, a estos programas. Entonces, ese será un poco el timing, más o menos, ¿no? Iván Aitor, 40 minutos de exposición en la que casi es preferible hacerla de seguido, apuntarnos las preguntas, las podemos trasladar y podemos ir trasladando las preguntas a través del chat. Perfecto. Y luego se además, recogerán en cualquier caso, mi mail lo tenéis disponible, con lo cual si hay alguna cosa que no quedase clara o que queráis tratar más en profundidad, encantado de poder hacerlo, ¿no? Bueno, programa de emisiones y compra pública de todos conocido, la primera vez que se hace en Asturias, pero no es, por desgracia, no llegamos tan temprano como en otras comunidades autónomas. De hecho, veis que en Galicia o
o Andalucía, el Ayuntamiento de Madrid son potentes en esto. Un poco lo que queremos es empezar a lanzar este tipo de programas con dos vertientes. Ahora explicaremos bien, ¿no? Pero una vertiente hacia la empresa y otra hacia la propia administración, hacia la parte interior de la administración, ver un poco cómo reactivamos o activamos esa parte de compra pública. Y misiones, que es totalmente novedoso. Actualmente están convocadas las misiones del CEDET y esto viene un poco por la nueva política de gobernanza de la ciencia y la innovación de la Unión Europea. Os paso a comentar un poquito por qué surge esto, ¿no? Esto nos surge porque queremos empezar a imaginar cómo es la Asturias en el año 2030, es decir, cómo queremos ver a nuestra Asturias y dónde queremos colocarla, ¿no? Realmente este tipo de políticas, la parte de innovación, la parte de investigación, de desarrollo, sabéis que es un crecimiento que hay que ir poniendo semillitas de cara a poder luego tener un bosque frondoso, ¿no? Entonces, pensamos en una proyección año 2030, ver cómo queremos en Asturias ganarnos la vida y cómo queremos ver nuestro tejido productivo. Vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a pasar por ciertos retos que nos encontramos y que queremos en esa Asturias del 2030 tener, ¿no? En primer lugar, una Asturias hipertransparente, con políticas basadas en evidencia. Eso significa que tenemos que poner a disposición de toda la gente todos los datos que se generan por parte de la administración pública, que esos datos nos ayuden a tomar decisiones rápidas, decisiones coherentes, a ser óptimos en la gestión. Entonces, queremos en esa línea contar con el sector TIC porque nos parece sumamente esencial que esa explotación de datos se dé, ¿no? Una Asturias construida con ayuda de todos y todas. Hemos cambiado el modelo de gobernanza desde que entramos, un modelo mucho más participativo, más abierto, pensando en la sociedad, contando con la sociedad, innovación, como ponemos ahí, realizada con, por y para la ciudadanía, ¿no? Queremos sacar la ley de ciencia y el pacto por la ciencia y la innovación del Principado de Asturias. En ambos dos ya se están trabajando y, por lo tanto, ya se están haciendo pequeños avances. Es importantísimo también pensar que nos queda atrás la RIS3, empezamos a tener la nueva S3, que antes la RIS3 era una condición ex ante, es decir, había que tenerla antes para poder acceder a los fondos. Ahora la nueva S3 va a ser una condición que te va a vincular para la gestión de los fondos y va a tener que ser actualizada y seguida de continuo, ¿no? Por lo tanto, esa nueva S3 que tendrá, como decimos, o se tendrá que hacer, como comentamos, con ese nuevo modelo de gobernanza actualizada, totalmente alineada con la S3 española y la S3 europea. Y esto nos va a permitir tener la llave de los fondos europeos, ¿no? Sin esto no podremos entrar. Una Asturias limpia, con menos emisión de CO2, que podamos almacenar energía, producir y consumir energías limpias, alternativas, renovables, basadas en nuevas fuentes energéticas, hidrógeno, etcétera, etcétera. Es decir, queremos una Asturias completamente nueva en el ámbito energético. Y esto lo que nos va a permitir es respirar un aire limpio, un aire puro y que obviamente lo hemos visto durante esta pandemia, pero estos son retos que se nos marcan por delante, retos que la sociedad ha demandado y que nosotros como parte pública y como tejido productivo tenemos que ser capaces de colaborar entre ambas partes para poder dar salida o poder dar respuesta a estas necesidades que plantea la ciudadanía, ¿no? Queremos ver el 2019 como la era pretecnológica, es decir, imaginaros, de esto ya llevamos hablando un tiempo, ¿no? Pero todos los cambios que van a traer con nosotros o que traen ya y que van a venir para quedarse esta crisis de la COVID, cambios que han sido acelerados y por lo tanto algunos ya lo habíamos detectado, nos planteábamos horizontes un poco más largos de tiempo y sin embargo esto lo que nos hace es tener que correr para poder estar al día y poder dar respuesta a estos cambios que nos vienen, ¿no? Tenemos 5G, Internet de las Cosas, IoT, un sinfín de nuevas opciones. Sabéis que dentro de nuestra consejería están estas competencias transferidas, que para nosotros esto es estratégico y queremos también lanzar retos a la sociedad
ver qué capacidades tenemos y para ello pues están trabajando en poner en marcha algunos pilotos de 5G para que Asturias pueda tener también o pueda ser ese referente, ¿no? Tratamos con la universidad, se están viendo diferentes opciones de mecanismos de colaboración porque realmente 5G es una tecnología que habilita a muchas empresas a obtener nuevos modelos de negocio, ¿no? Y algo que no podemos olvidar porque realmente está ahí, viene para quedarse, ¿no? Tecnología, en este caso como ejemplo, a la ayuda de ancianos y ancianas, personas dependientes. Hoy lo hemos visto, empresa asturiana que mediante tecnología pone una herramienta al servicio de la gente. Obviamente, esto no tiene que ser la excepción, sino que Asturias, con capacidades suficientes que hemos visto, que ya conocíamos, pero que hemos visto a lo largo de esta crisis, tiene que liderar este movimiento de cambio, ¿no? Economía circular, que ahora sí que coge fuerza, era algo que se estaba estudiando a nivel teórico, se hacían pequeños pilotos. Nosotros entendemos, desde la consejería, que la economía circular va a ser simplemente la economía, ¿no? No la entendemos de otra manera, no entendemos esa vorágine que llevábamos y que esta crisis de la COVID ha reseteado el sistema y que esto lo que nos va a permitir es reflexionar y ver hacia dónde queremos ir en esa Asturias del 2030, ¿no? La naturaleza como punto central de nuestra economía, Asturias, paraíso natural, que queremos que siga siéndolo y que además con el desarrollo de todos estos nuevos retos que nos estamos marcando, todavía va a tener un papel relevante superior, ¿no? Hemos visto a lo largo de esta crisis que esta parte de naturaleza, esta parte del sector primario tiene que ser mimado, posibilidades de volver otra vez a poblar y a revivir a las zonas rurales, que han estado esta vez más cerca que nunca y que obviamente tenemos esos retos por delante, ¿no? Nuevos modelos de ciudad, y los estamos viendo como ahora se están, vamos a decir, repintando las calles, ¿no? Pero esto ha venido para quedarse, ha venido para proponer nuevos modelos más amigables de ciudad, donde las calles son para la gente, no para los coches, nuevos modelos de transporte, nuevos modelos de urbanismo. Esto obviamente es otro reto que tenemos por delante. Capaces también, o seremos, o queremos ser capaces de prevenir enfermedades infecciosas, evitar su propagación. Esta transparencia, lo dije el otro día en otra charla que tuve ocasión de dar, esta ya la habíamos puesto en octubre y fijaros que hoy toma todavía un papel más relevante si cabe, ¿no? Tenemos que ser capaces a que el Principado tenga herramientas suficientes para poder ser rápido en esa respuesta. Obviamente, como sabéis, tenemos muchísimos laboratorios acreditados en forma a nuestro tamaño, es decir, teniendo en cuenta el tamaño que tenemos, y obviamente esto hace que nos tengamos que sentir orgullosos en este ámbito, en el ámbito bio de Asturias, ¿no? Empezamos a comentar cosas bio, ¿no? Asturias tiene un potencial bio enorme y esto que os digo, ahora veréis que tiene un encaje total con el sector tecnológico y el sector TIC, ¿no? Nosotros no vemos ese desapego entre sectores de forma independiente, sino que al sector TIC lo vemos transversal en todas las áreas y en todos los retos que nos hemos marcado o que nos han marcado y que hemos detectado entre ciudadanía y parte pública, ¿no? Y como veis, pues simplemente dejar volar la imaginación y veréis el encaje en cada una de ellas, ¿no? En este caso, los cuidados para ancianos comienzan cuando somos jóvenes. Esto ya va metiéndose un poquito en el ámbito de las misiones, el ámbito de una de ellas, de envejecimiento activo y saludable. Como decía el grupo de trabajo, nosotros empezamos a morir el día que nacemos y dependerá de cómo nos cuidemos a lo largo de nuestra vida, de que seamos mejores y seamos capaces de evitar eso en la medida de lo posible el mayor tiempo que se pueda, ¿no? Medicina de precisión. Como os digo, el sector biotecnológico en Asturias es muy potente. Algo que también, para que lo tengáis en mente, porque es importante conocer este reto, ¿no? El agua potable va a ser un bien escaso en unos años.
algo que, bueno, pues a veces no lo pensamos porque estamos acostumbrados en Asturias a que nos sobre, pero realmente va a ser un bien escaso y a cuidar, ¿no? Y surgen modelos de negocio, nuevas oportunidades en el ámbito o alrededor del agua, ¿no? Que hay que vigilar de cerca. Metiéndonos ya un poco más, aparte de estos retos que hemos marcado, de esta pequeña fotografía, ¿qué tenemos objetivos a corto? Pues objetivos a corto, veis que tenemos firmar alianza por la ciencia, una comisión interdepartamental, el despliegue de las 5G, atraer y retener el talento, algo que le hemos dado muchas vueltas y que para nosotros es primordial. 2 misiones, ahora os explicaré, centros de innovación de empresas medianas, grandes, que hagan o traccionen a las pequeñas, que les den músculo, que les den también visibilidad. Lo hemos visto a lo largo de esta crisis y ese modelo que creíamos en él y hemos visto que funciona. Ordenar el sistema asturiano de ciencia y tecnología, es decir, el RIS3, el PCTI, la industria 4.0, los Digital Hub, centros tecnológicos, todo lo que hay alrededor de la ciencia y la tecnología debe ser reordenado para que dé o que cumpla esa misión, ¿no? Y de esas respuestas rápidas que todos buscamos, ¿no? ¿Cómo nos alineamos con Europa y por qué alinearse con Europa? Son 2 preguntas importantes, ¿no? Bueno, pues nos alineamos con Europa siguiendo un poco esa línea del RIS3, de la S3, del PCTI, del programa de emisiones que va a lanzar. Nadie ha dicho todavía de tocar este fondo, es decir, sigue vigente para el 2021-2027 100.000 millones de euros para investigación e innovación, ¿no? Europa quiere ciencia e innovación en sus fronteras, quiere ser un polo de atracción. Estamos seguros que es la única manera de competir en este mundo global, que no hay otras opciones, es decir, no podemos competir con productos o con servicios, va a ser muy complicado, tenemos que competir y España, Europa y Asturias en particular podemos ser líderes en eso, es en conocimiento y en valor añadido, ¿no? Y creemos que por eso nos tenemos que alinear, acudir a esas fuentes de financiación, empezar a pensar en grande, empezar a pensar en que como empresas nos podemos aliar para ser más fuertes, de que tenemos alrededor de las empresas un ecosistema público-privado de gran capacidad, FICIT, IDEPA, CEI, los hubs de innovación, universidad, es decir, todos los centros tecnológicos, clústeres, asociaciones empresariales. Lo que tenemos que empezar a pensar es que los fondos vienen de la Unión Europea y, por lo tanto, nuestras empresas tienen que empezar a estar preparadas para jugar en primera división, ¿no? Un poco lo que queremos es dirigir nuestras políticas a estar alineadas con Europa, precisamente para que podamos captar o podamos acceder a esa cantidad de fondos que nos vienen, ¿no? Sin entrar en detalles de cómo van a estar repartidos, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues veis que en innovación abierta hay un 12%, en ciencia abierta hay un 34%, es decir, hay una serie de fondos y de capacidades que son muy interesantes. Repito que nadie ha hablado de esa cifra, de tocarla, obviamente con lo que ha pasado y con la reordenación de fondos, y seguimos hablando, o sigue estando sobre la mesa un fondo de 100.000 millones de euros, ¿no? Jamás en la vida en la Unión Europea se ha puesto tal cantidad de dinero para innovación e investigación. El nuevo Horizon Europe, ¿cómo va a estar? Es decir, todo va hacia el cambio climático con un 35%, los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual tenemos que pensar que aquellos proyectos que tenemos en mente tienen que acabar teniendo cierta derivada o cierto encaje en estas 2 cosas, ¿no? O bien en evitar el cambio climático, y como lo habéis visto a lo largo de esta crisis, se ha hablado muchísimo de esto, ¿no? O cómo acabar con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, entrando un poquito más ya en la parte de misiones, como os decía, pues fijaros el por qué elegimos el programa de misiones, ¿no? Bueno, el programa de misiones lo pone en marcha la Unión Europea y mantengo esta diapositiva por comentaros un par de cosas. El programa de misiones lo pone en marcha la Unión Europea pensando o replicando la misión espacial de Estados Unidos, ¿no? Cuando el hombre viajó a la Luna. Pensando en que realmente para aquella misión de poner a alguien en la Luna
era tan complicado que se necesitaba un entramado muy complejo social para poder desarrollar todas las necesidades que iban a ser necesarias para ese logro, ¿no? De ahí surgieron muchísimas derivadas, muchísimas empresas, algunas, por poneros un ejemplo, ¿no? Xerox, empresa de fotocopiadoras que hoy conocemos, las fotocopiadoras surge como una derivada del programa de emisiones para evitar ir y traer papeles de un lado para el otro, ¿no? Bueno, pues de ahí surge la posibilidad de la fotocopiadora. Fijaos, es un ejemplo sin más, sin mayor importancia, pero para que os deis cuenta de que realmente con este programa de emisiones lo que pretendemos es que las empresas asturianas empiecen a ver, primero, que haya encaje entre ellas y segundo, que surjan nuevas derivadas, modelos de negocio, nuevas oportunidades, y por eso mantengo aquí esta diapositiva, ¿no? Se cree que el 33% de los empleos en Europa estarán basados en el uso intensivo del conocimiento científico. Por lo tanto, desde el sector tecnológico, desde el sector TIC, estos pasos ya se van avanzando, ya vais en la vanguardia, ¿no? Por eso, para nosotros no cabe realizar esto sin contar con vosotros, ¿no? Procedemos al lanzamiento de las misiones de la Unión Europea, que se plantea ese objetivo a partir del año 21 y nosotros digamos, vamos por delante de ese programa con dos retos detectados con una dotación inicial de 400.000 euros. Sabemos que es poco dinero, pero hay que tener en cuenta que lo que nosotros queremos es empezar a fomentar la interoperabilidad entre las empresas, es decir, la generación de pequeñas uniones, de UTEs, de consorcios, porque realmente nadie puede pensar o nadie puede optar a esos fondos de la Unión Europea de una forma en solitario, ¿no? Por eso, lo que pretendemos con esto es que nos sirva empezar a que estas empresas de nuestro sector empiecen a jugar en primera división, ¿no? Se empiecen a entrenar, empiecen a calentar para que podamos, cuando esto empiece y surja, podamos empezar a trabajar. Por poner solo un ejemplo, las misiones de CEDETI dotadas de 75 millones de euros, el presupuesto mínimo de un proyecto es de 5. Quiere esto decir que ninguna pyme podría hacerse cargo de ello, ¿no? Si no estamos acostumbrados a generar consorcios, a detectar oportunidades y estudiarlas de una forma muy profesional, a realizar proyectos sumamente competitivos, apoyarnos en todas esas herramientas, como comentaba antes, en FICIT, en IDEPA, etcétera, no podremos competir con el resto de empresas de la Unión Europea y, por lo tanto, tendremos que seguir compitiendo por fondos de CEDETI o del IDEPA o de FICIT. Por lo tanto, esto es un poco lo que pretendemos, que esto sea la mecha y el trampolín para nuestras empresas, ¿no? Que esto fomenta la innovación empresarial y la investigación. Decimos que estamos a la cabeza en España, ninguna otra comunidad autónoma tiene el programa de emisiones ya lanzado. Recordaros que nosotros vamos a lanzar el programa de emisiones, las bases estaban en información pública y quedaron ahí paradas por el parón administrativo, les queda una semana y a partir de ahí empezaremos a lanzar la convocatoria del programa de emisiones para que las empresas puedan empezar a configurar esos pequeños proyectos o esos pequeños pilotos, ¿no? Asturias toma la delantera, detecta por primera vez sus retos y sus necesidades antes de que la Unión Europea los detecte por nosotros, y esta vez se los hemos transmitido nosotros. Y además, el programa de emisiones, deciros que teníamos un compromiso en la Junta, ante la sociedad, en la Junta General, y lo cumplimos. Y esto lo quiero recalcar y lo voy a recalcar también en el programa de compra pública innovadora, porque entendemos que la ciencia y la innovación no pueden avanzar si realmente esos compromisos que se adquieren no se cumplen, ¿no? Queremos, y así lo hemos transmitido y yo creo que lo estamos consiguiendo, que esta Consejería de Ciencia e Innovación es una consejería que cumple sus compromisos, que es una consejería en la que las empresas pueden confiar, en que estamos aquí para colaborar público-privadamente y que por eso obviamente queremos transmitiros esa confianza o que depositéis esa confianza en nosotros, ¿no? Nuevo modelo de gobernanza, es así como queremos basar toda nuestros modelos. Esto es la foto tomada para la realización y la parte de los retos. Nunca en la vida se habían juntado tantos organismos y tantos investigadores, la parte pública, la parte privada, para definir esos retos. Esas son imágenes de los grupos de trabajo que hemos mantenido en septiembre, octubre y noviembre.
y que ha dado como fruto la definición de esas 2 misiones, ¿no? Y queremos ponerlas y dejarlas en público como algo que ha ocurrido nuevo, que ha dado muy buenos resultados y que por primera vez nos hemos sentado a la mesa evitando el que hay de lo mío y el pensando que hay de lo nuestro, ¿no? Que es un poco lo que queremos trasladar, y que esto nos va a dar mejores resultados a todos, ¿no? Vamos a ser capaces de captar más fondos y de ser muchísimo más competitivos, ¿no? Misiones, ¿por cómo funcionan las misiones? Bueno, pues las misiones funcionan de la siguiente manera, ¿no? Nosotros hemos visto unas necesidades, hemos visto temas que la ONU nos alerta, tanto en la evolución de la población en Asturias como la necesidad de recortar el CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos trasladamos a las misiones, reducción de emisiones industriales y envejecimiento activo y longevidad. Hemos visto que Asturias, por nuestro tamaño, más allá de pensar que somos pequeños, queremos lanzar mensajes positivos diciendo que Asturias somos ideales para poder hacer esto. Es decir, somos ideales para poder poner en marcha pilotos en cuanto al envejecimiento activo, pilotos en cuanto a la reducción de emisiones industriales, y todo ello gracias además a el ámbito de las TIC, que las ponemos en el medio porque para nosotros son esenciales. Y esto es una de las cosas que salió en las mesas de trabajo, que ya llevábamos nosotros interiorizado, pero que todo el mundo puso de manifiesto. No podemos realizar ningún cambio social, no podemos afrontar ningún tipo de misión si no nos basamos en las nuevas tecnologías, si no nos basamos en las TIC. Obviamente tendrán más o menos un papel determinante dependiendo de los proyectos, pero obviamente sin ellos, sin vosotros, esto no se puede lograr, ¿no? Entramos en compra pública innovadora. Habéis oído hablar mucho de ello porque es un tema recurrente. La compra pública innovadora, que tiene un efecto tractor bestial en cuanto a la parte de mercado, que nos permite avanzar como sociedad, avanzar como administración y avanzar como empresa, ¿no? Nosotros queremos, con la compra pública innovadora, mejorar los servicios públicos, adquiriendo bienes y servicios muy innovadores, es decir, con TRLs muy bajos que de otra manera no podrían salir a mercado, costaría mucho el desarrollo de los mismos, que esto obviamente es para lo que sirve la compra pública innovadora, para detectar un reto, que la sociedad sea capaz de decir, oye, yo tengo esa solución a este reto, lanzar esa consulta al mercado y a partir de ahí empezar las negociaciones comerciales, y que eso dé como resultado que una empresa que tenía una idea o que tenía un proyecto en desarrollo, acabe ese proyecto en mercado, seamos los primeros, la administración pública, en comprarlo, hagamos ejemplo o seamos ejemplificantes de cara al resto de la sociedad, tratemos de asumir o de absorber innovación por parte de la administración y luego esos productos puedan salir a mercado y comercializarse, ¿no? De tal manera que la administración se beneficia y la empresa se beneficia, ¿no? Un win-win en toda regla, ¿no? Queremos con esto fomentar la innovación empresarial, dar un impulso a la internacionalización empleando en el mercado público local o regional como referencia. Obviamente todos sabemos, todos los que estáis aquí sabéis, o habéis tenido muchos de vosotros oportunidades de intentar internacionalizar vuestra empresa, que cuando vamos con una referencia que ha sido asumida por un mercado regional, es decir, por una administración pública, le da un toque de seriedad, un marcado nuevo que hace que sea mucho más atractivo e interesante, ¿no? Por eso queremos empujar también desde aquí ese tipo de opciones, ¿no? Y vuelvo a repetir nuevamente, este fue un compromiso adquirido con la sociedad ante la Junta General del Principado y cumplimos. Y queremos que a través del formulario de prellamada a mercado las empresas tengáis opciones de plantearnos en qué sois fuertes, qué retos detectáis y cómo dar salida a esos retos, ¿no? Tened en cuenta que lo que queremos es observar qué tipo de fortalezas tenemos en nuestro tejido empresarial, ¿no? Si lo hiciésemos ad hoc en la compra pública innovadora, que yo desde aquí, desde la consejería, lanzase un reto y ese reto no fuese absorbido por el tejido empresarial asturiano, estoy seguro que vendrían empresas de fuera, poco conocimiento nos quedaría, poco riqueza nos quedaría, y realmente lo que queremos es que seáis vosotros, las empresas, el tejido empresarial, quien nos lance ese reto como administración para que después eso pueda quedar, ese conocimiento pueda quedar en la región, ¿no? ¿Objetivos estratégicos? Bueno, pues
primero, diseñar bien los objetivos para fijar o fijar bien los objetivos para diseñar los instrumentos que necesitamos. Queremos que esto atraiga a grandes empresas innovadoras, porque al final, si hay tejido empresarial, este ejemplo que comenta Borja, nuestro consejero, muchas veces, ¿no? Estas lanchas planeadoras que son las EBTs, las empresas altamente tecnológicas, las empresas que tienen más capacidad más rapidez en la respuesta, pues hace también que las grandes empresas, estos transatlánticos, acaben desembarcando aquí porque ven un caldo de cultivo interesante, ¿no? Bueno, queremos, obviamente, que esto al final sea un círculo virtuoso de la innovación, ¿no? Que las grandes empresas atraigan a las pequeñas o empujen a las pequeñas y las pequeñas atraigan a las grandes, ¿no? Y que no veamos en esto una competencia, sino una ayuda, ¿no? Por lo tanto, vemos esa posibilidad entre ambas partes, ¿no? Queremos ver qué lados, qué retos pueden ser absorbidos por parte de la demanda, a partir de ahí lanzar nuestros retos para poder desarrollarlos, ¿no? Contamos con los organismos de apoyo relacionados con la consejería, vuelvo a repetir, FICIT, IDEPA, clúster y asociaciones empresariales, centros tecnológicos, son organismos que están relacionados con nosotros, Universidad de Oviedo, centros de investigación, grupos de investigación, es decir, todo el ecosistema un poco puesto y ordenado para poder dar respuesta, ¿no? Ponemos como ejemplo pues Galicia Innovación, GAIN, esa agencia de innovación, como modelo interesante a tener en cuenta. Decimos también un poco por la compra pública innovadora, que nos tiene que servir un poco para ver o para poner en marcha ese círculo, que la administración se modernice, que se estimule la cooperación público-privada. Muchos de vosotros ya nos conocéis a lo largo de estos meses, sabéis que somos casi rozando la obsesión con la cooperación público-privada, ¿no? Que entendemos que la única manera de crecer y de fortalecernos ambas partes, lo público y lo privado, es colaborar de forma conjunta, ¿no? Y eso hará que mejore la competitividad y volvemos otra vez al círculo virtuoso, ¿no? Características del programa. Bueno, características del programa, deciros que está dotado inicialmente con 300.000 euros. Digo inicialmente porque es la primera vez que se hace en la administración y que preveemos incluir más proyectos, ¿no? Por ejemplo, los que hemos hablado antes de 5G, que estamos dando vueltas a ver si tenemos dotación suficiente o capacidades para lanzar también un programa de compra pública innovadora relacionado con este ámbito, ¿no? Digo inicialmente, y quiero repetirlo porque tened en cuenta que este piloto lo que nos va a hacer también es a ambas partes, y hablo a ambas partes, a la parte pública, enseñarnos y trabajar en esta parte, en el nuevo modelo de licitación, compra pública innovadora. Ayer, hablando con otros compañeros, nos decían, fijaros, la administración tiene que aprender porque la administración es un gran transatlántico que hace unas cuantas cosas bien y de ahí no se sale, ¿no? Y para ellos esto es un nuevo procedimiento que obviamente tiene que ser asumido, hay que probar, hay que testar, tanto en la parte privada como en la parte pública, y debe de ser afinada, ¿no? Por eso digo inicialmente, si vemos que la cosa va funcionando, que esperemos que funcione, de hecho ya hemos recibido bastantes propuestas, la idea es empezar a dotar en otras consejerías y trasladar esta imagen para que otras consejerías también vayan dotando de presupuesto, ¿no? Esto hay que tomarlo como un test al mercado y un test a la administración. Vamos a intentar lanzar más procesos de compra pública innovadora en otras áreas estratégicas del Principado. Queremos incluir a Asturias en los circuitos de compra pública innovadora. Esto lo que nos va a hacer es permitir optar por subvenciones y convenios, por ejemplo, con CEDETI y con otras instituciones que hasta ahora no hemos podido optar porque entended que no puede optar una administración pública a firmar un convenio con CEDETI para 6 millones de compra pública innovadora, por ejemplo, si no ha hecho ni un test por ninguna cuantía, ¿no? Esto a nivel empresarial es como ver una licitación de 15 millones de euros y decir, oye, me voy a presentar a ver si esta primera licitación a la que me presento me la llevo, ¿no? Lógicamente
obviamente tenemos que ir pasito a pasito y el sistema productivo también tiene que ir absorbiendo estos cambios, ¿no? Esto nos va a permitir detectar áreas de mejora y capacidades por parte del tejido empresarial, ¿no? Yo no sé si me he extendido, yo os dejo aquí el correo electrónico abierto a cualquier tipo de duda. No sé si hemos ido bien de tiempo, muy rápido o muy lento, porque aquí perdemos el relojito en la presentación y realmente, bueno, pues no sé si vamos bien o cómo... Sí, vamos bien, nos hemos adelantado incluso 10 minutos, casi. Bueno, entonces, si os parece, yo creo que abrimos un debate o dudas que la gente pueda tener. Yo quiero recalcar, antes de que podáis trasladar dudas y demás, que realmente tenéis que ver esto como no por la cuantía, y es algo que nosotros queremos recalcar y lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Porque el modelo tradicional al que nos enfrentábamos, y esto fue algo que además tuvimos que responder y es interesante, ¿no? Nos decían muchas veces, oye, pero, o sea, yo vengo, resulta que nos estáis hablando de poder acceder a muchos fondos, pero el programa es de 400.000 euros. Yo os digo una cosa, si los proyectos son buenos, no quepa duda que esta administración trabajará por defender a las empresas que desarrollen esos proyectos para que obtengan la financiación, ¿no? Si tenemos que ir y poner todo el empeño para defenderlos en la Unión Europea, lo haremos. Si tenemos que defender a las empresas frente a instituciones, como hemos hecho, por ejemplo, con Puertos del Estado y el clúster en los consorcios, lo haremos. Es decir, nosotros entendemos que obviamente no todo está basado en los fondos, sino en los proyectos. Y lo que queremos es que las empresas realicen esos proyectos ganadores para que puedan ir a la Unión Europea y podamos defenderlo desde el ámbito político con nuestros eurodiputados, desde el ámbito técnico, desde la Dirección General de Recursos Europeos, Dirección General de Minas, Energía, nuestra consejería. Es decir, tener en cuenta que lo que queremos es que nuestras empresas que empiecen a jugar en primera división, ¿no? Sé que es difícil, es un reto que nos tenemos que marcar entre todos, que esa financiación es complicada de conseguir, pero es de verdad lo que nos va a hacer fuertes, lo que nos va a dar proyección y lo que nos va a hacer competitivos. Hola, buenos días a todos. Soy Enrique Jaimez, el director del clúster. Iván, Aitor, agradecerte tu presentación. Tenéis abierto el chat y en el chat podéis escribirnos las preguntas que consideréis oportunas y se las trasladamos a Iván Aitor. Yo tengo una primera pregunta para empezar. En esta primera convocatoria de compra pública innovadora, ¿cómo lo estáis planteando? ¿Tenéis alguna idea respecto a la tipología de proyectos, respecto a si van a ser unas convocatorias, una convocatoria en la que plantearéis desde el Principado unas temáticas concretas a las que habría que dar respuesta, un modelo top-down, un modelo bottom-up, en el que pueda ser más open y que, bueno, pues las empresas puedan participar con unas líneas más genéricas, si quieres, para participar? ¿Estáis pensando en proyectos consorciados, con empresas tractoras, sin empresas tractoras? ¿Hay algún tipo de modelo que ahora mismo tengáis en consideración? Mira, el modelo que hemos lanzado es, ahora mismo hay colgado un formulario en la página del Principado de Asturias, que, bueno, simplemente entrando ahí en asturias.es, yo, y si no, además, cualquier persona que me escriba os lo hago llegar para que lo tengáis, donde hemos lanzado un modelo muy participativo, es decir, abierto completamente, ¿no? Donde, os digo, y además que van a ser, y eso también quiero trasladarlo, que esas propuestas que nos hagáis, puesto que van en un TRL muy bajo, obviamente hay ese temor a ver si ese TRL bajo hace que muchas de las cosas se pongan en conocimiento o no. Deciros que van a ser tratadas con escrupulosa confidencialidad, de tal manera que confiéis en nosotros, es decir, que podáis poner a disposición TRLs bajos que obviamente sabemos que, lógicamente, muchas de estas cosas son secretas hasta poder avanzar un poco más, que penséis y que sepáis que esto, obviamente, va a ser tratado con escrupulosa confidencialidad, y lo que queremos, precisamente, es que las empresas detecten qué potencialidades tienen ellas que encajen con aquellas necesidades que detectan de la administración, ¿no? Y que ese encaje
después lancemos nosotros el reto. Ahora mismo hemos pensado en dejar el formulario abierto entre 15 y 20 días aproximadamente para ver y promover esa participación de las empresas, y que obviamente una vez que hayamos detectado las fortalezas de las empresas, que repito, queremos que esto quede en empresas asturianas, porque realmente si lo hiciésemos al revés, ad hoc, como una compra pública innovadora, y hubiéramos detectado unas necesidades que sabemos que tenemos como administración pública, nos puede pasar que algunas empresas asturianas no nos respondan o no se den cuenta de ellas, ¿no? Por lo tanto, vamos a un modelo muy participativo, el modelo nuevo de gobernanza, de decir, oiga, vamos de la mano empresa y administración, digan en qué son fuertes ustedes, díganos esas fortalezas, en qué nos pueden beneficiar la administración pública, sacaremos los retos que podamos con esa cuantía inicial que tenemos, y si vemos que hay retos suficientes y de peso, pues, como digo, lucharemos para conseguir más fondos y lancemos eso para que la empresa asturiana adquiera esa velocidad en innovación, ¿no? Tenemos alguna pregunta ya también, Iván Aitor. Nos preguntan sobre bueno, las temáticas, ¿no? Si van a estar un poco orientadas a lo que hablábamos antes, al tema de los objetivos de la reducción de emisiones, la energía renovable, son las que van a tener especial interés, supongo, ¿no? En el ámbito de las emisiones son dos concretas que se han marcado, que son la reducción de emisiones y gases de efecto invernadero, y el ámbito de la longevidad y envejecimiento activo, ¿no? Esas son las dos misiones, los dos grandes retos que nos marcamos. Ahí deciros que es muy interesante participar consorciadamente, porque eso va a dar pie a sinergias, a uniones entre empresas, a que, y podéis haceros una idea del volumen ingente de fondos, no van a salir opciones como pyme o micropyme de poder participar en esas misiones de la Unión Europea, ¿no? Están alineadas con la Unión Europea, es decir, las misiones van a ir también por esa línea. La Unión Europea ha detectado una serie de misiones, y que cualquier proyecto, cualquier idea que surja tiene que ir enfocado hacia esas misiones, ¿no? Y por otra parte, la compra pública, que es más abierta. Ahí ya os digo que el modelo es más participativo, está abierto a que desde sensórica para mejorar ciudades, acordaros que lo único que se pide en compra pública innovadora es que el reto no esté cubierto por ninguna herramienta en mercado. Es decir, que si vamos, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre a sensórica en el ámbito de las farolas urbanas, obviamente pues no hay que ir muy lejos, ¿no? En Gijón tenéis ya prototipos y proyectos en ese ámbito, por lo tanto no valdrían, es decir, no cumplirían ese punto de innovación que requieren, ¿no? Repito, en el ámbito de emisiones, acordaros dos grandes retos, dos grandes misiones, importante e interesante ir consorciados. Yo creo que aquí el clúster el clúster y las asociaciones como el clúster TIC tienen un papel fundamental a la hora de unir y reunir a esas empresas, que incluso el clúster pueda asumir la opción de oficina técnica en cuanto a la gestión de esos consorcios. Yo creo que es interesante también esa opción. Además, se van a reflejar en la convocatoria, es decir, ahora las bases, ya os digo que le queda una semana porque el proceso administrativo se volvió a abrir el día 1 y nos queda este trocito que nos había quedado pendientes, ¿no? En la convocatoria, eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que también esos organismos intermedios tengan su papel relevante en estos retos de cambio sociales. Tenemos una pregunta de Luis Miguel Domínguez, está un poco relacionada, entiendo, con si estamos hablando de compra pública innovadora precomercial o compra pública innovadora comercial. Bueno, pues en el proceso de incorporar, de discusión con la administración, va a haber un periodo para la demostración del funcionamiento de la solución propuesta. Sí, os digo, lo que ahora estamos es en la prellamada, es decir, es algo que no se da siempre porque muchas veces ya se tienen captados esos retos. En cuanto veamos las propuestas que hemos recibido, definiremos más concretamente el proceso a seguir, ¿no? Si es comercial o precomercial, o si es meramente tecnológica, porque depende un poco de qué retos o qué es lo que nos trasladen, ¿no? Os digo que hasta la fecha hay como 12 propuestas ya recibidas. Algunas de ellas no son válidas porque están ya en mercado. De hecho, comienzan los proponentes diciendo esta herramienta que tengo en la venta, dices, bueno, pues ya no nos vale, ¿no? Entonces queremos captar
agitar un poco al sector, al mercado, ver que el mercado oiga hablar de compra pública innovadora, que se crea que esto está pasando, porque realmente se ha oído hablar mucho tiempo de él, pero no lo hemos visto nunca efectivamente puesto sobre la mesa, ¿no? Por lo tanto, también es verdad que tenemos que hacer ese empujoncito al mercado para que se dé cuenta, ¿no? Entonces, yo os repito, quedo completamente a vuestra disposición de propuestas, tratarlas de tú a tú, de tal forma que veáis o que os podamos orientar. En ese caso, ya os digo que totalmente confidencial. Y repito esto porque queremos trasladaros que esa confianza que depositáis en nosotros, vamos, que la tengáis de forma certera, ¿no? Contamos con ello, Iván Aitor, seguro que sí. Tenemos alguna pregunta más. Bueno, es el primer ejercicio, digamos, que se hace de compra pública innovadora desde el Gobierno del Principado, y nos pregunta Carlos, bueno, pues si tenéis algún contacto con las otras consejerías para que este modelo de compra pública innovadora se empiece también a implantar en las otras consejerías. Sí, mira, comentaros que es algo que nunca se ha hecho y además lo vamos a poner en marcha en breves. A lo largo de este periodo de confinamiento se ha trabajado en un decreto interno del Principado que es la Comisión Interdepartamental, ¿no? Es una opción que le confiere la ley a la consejería, es decir, una de sus funcionalidades, que es saber o ser transversal de cara a todo el gobierno, ¿no? Ver qué se hace en innovación en todo el gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que por primera vez va a haber reuniones donde un representante de cada consejería a nivel de dirección general o consejero incluso, si así lo dispone la consejería, va a participar con la Consejería de Ciencia e Innovación para ver o intercambiar opiniones y programas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto qué nos da? Bueno, pues ¿qué nos da? Un sistema de coordinación interno muy potente, que ya lo teníamos, pero que no era, digamos, físico, sino que lo teníamos porque la excelente relación entre todos los miembros del gobierno, pues obviamente da esa posibilidad de hablar unos con otros, ¿no? Pero este decreto lo que va a fijar es realmente que esa comisión interdepartamental tenga esa funcionalidad que acaban de preguntar por ella, ¿no? Y esto lo que nos va a trasladar es muchísima agilidad en poder trasladar a otras consejerías buenas prácticas de unas a otras y también fomentar pues, que cuando obviamente este programa obtenga sus resultados, que estamos completamente seguros de que van a ser meramente satisfactorios para el sector público y el privado, puedan otras consejerías asesorarse y apoyarse en nosotros para poder desarrollarlo, ¿no? Excelente, Iván Aitor. Tenemos una pregunta también de Juan Parque Arroyo, que nos pregunta respecto al 5G. Que si el Principado dispone de un mapa de centros de proceso de datos, tanto públicos como privados, para poder determinar un área de prueba o qué criterios se empleará. Sí, comentaros. El Principado tenemos un mapa de centros de datos públicos que algunos ayuntamientos tienen, que otros son propiedad del Principado. Mapa también de recursos en cuanto a antenas de TDT, que pueden ser susceptibles para poder realizar estos despliegues de 5G por ubicarse. La huella de fibra óptica del HIPAA, que se pone al servicio de este tipo de proyectos. Es decir, tenemos un poco enfocado por dónde pueden ir estos desarrollos y obviamente pues todo facilidades para que si una empresa quiere proponer algo en este ámbito pueda tener aquella infraestructura necesaria, ¿no? Que es pública y que por supuesto pues tiene que estar también al servicio de la sociedad para que desarrolle conocimiento, desarrolle posibilidades y vías de negocio. Una pregunta que nos hace Cristian Robledo es sobre bueno, el tamaño desde el punto de vista económico de los proyectos, lo que habíamos hablado un poco antes. Si tenéis una percepción, una idea de, bueno, son 400.000 euros para las misiones, 300.000 para la compra pública innovadora, ¿hay un tamaño medio esperado de proyecto en cuanto a lo económico? Mira, en cuanto a la compra pública innovadora, estimamos entre 1 y 2 proyectos. Lo estimamos por una razón, ¿no? Porque todos sabéis que empezar procedimientos de licitación es algo costoso. Quiere esto decir que empezar un proyecto de licitación para 30.000, 40.000 euros requeriría mucho esfuerzo para digamos, mover mucha maquinaria para este proceso, ¿no? Y obviamente compra pública innovadora estamos enfocando a proyectos que de verdad además
sirvan para traccionar, ¿no? Porque entendemos que ese es el término mínimo por el que nos podemos mover, ¿no? 150.000, 200.000 euros, 100.000 en esa franja por proyecto o 300.000 para un proyecto concreto, ¿no? Y en el ámbito de misiones están preparados, o así se establecen, la posibilidad de crear 10 consorcios, hasta 10 consorcios, ¿no? Lo que sería que como mínimo se llevase cada uno unos 40.000 euros. Esto, ojo, que los consorcios, lo que estamos preparando en el ámbito de las misiones es que acaben o bien en un mini piloto demostrador o bien en el desarrollo de un proyecto que capte luego la posibilidad de financiación en Europa. Es decir, que se pague las horas de trabajo, consultoría y desarrollo de un proyecto ganador para Europa o CEDETI. Y por eso lo que queremos es que las empresas generen o se junten en consorcios y que esto no lo veáis o no lo vean las empresas como una subvención para poder hacer un proyecto desarrollador o un proyecto piloto de 200.000 euros. No es el caso ni es la misión, ¿no? Porque lo que queremos es, pues imaginaros, IoT para, voy a poner algo que ya funciona, ¿no? IoT para el desarrollo de aplicativos medidores de la glucosa en sangre de la gente. Bueno, pues misiones donde 2, 3, 4, 5 empresas se juntan, desarrollan este prototipo, y hablo ya de un prototipo comercial que ya está y por lo tanto no desvelamos nada, lo dejan escrito, incluso hacen hasta, si se puede, la primera prueba de concepto o un primer piloto, una primera maqueta, y esto lo que nos tiene que dar es fuerza para luego ir a la Unión Europea y captar de allí los 2 millones de euros que vale realmente que el proyecto salga adelante y se pueda ir a fase comercial, ¿no? Ser ambiciosos realmente. Queremos que también con esos 40.000 euros podamos fichar a nuestro seleccionador de empresa para decir, oye, ¿qué es lo que nos hace falta para ser fuertes de cara aquí? A nuestro escritor de proyectos, oye, queremos un proyecto ganador en la Unión Europea y nosotros estamos acostumbrados a escribirlos para el IDEPA, como mucho para el CEDETI, pero queremos lanzarlo a la Unión Europea, un escritor. Queremos que alguien que nos ponga esto en papel y que de verdad haga que esto sea óptimo, ¿no? Tenga oportunidades. Desde el punto de vista temporal, de, por ejemplo, para compra pública innovadora, ya nos has dicho más o menos el importe económico por donde podrían estar rodando los proyectos. ¿Qué plazo de ejecución deberían de tener estos proyectos? ¿Cuál es el horizonte temporal que estáis más o menos considerando? El horizonte temporal aproximado o deseado, vamos a poner el deseado, ¿no? Pues desearíamos final de año, es decir, desearíamos con el cierre de ejercicio. ¿Por qué? Bueno, primero por un tema de poder presentar los proyectos o poder presentar los resultados de cara a captar más fondos, presupuestariamente hablando y de forma interna en Principado, para el año que viene. Esto ciertamente nos daría potencia a la hora de negociar esos fondos y, por lo tanto, estaríamos pensando finales de año, ¿no? Y en cuanto a los proyectos de misiones, lo mismo, teniendo en cuenta que esta subvención, como ya digo, no va tanto enfocado al desarrollo, sino a la generación y creación del consorcio, pago de sus gastos, y generación del proyecto y demás, ¿no? Cuanto antes tengamos los proyectos en cartera, cuanto antes tengamos aquí la cartera de proyectos, antes podemos salir a defenderlos y empezar a orientarlos hacia los fondos que van a salir, ¿no? Tener en cuenta que esto va a ser una carrera de fondo, por lo tanto lo que nosotros queremos es empezar a salir. Asturias lo que quiere o lo que deseamos es que salga en las primeras posiciones de la maratón de captación de esos fondos, ¿no? Si salimos los últimos, pues ya sabéis lo que pasa cuando llegamos en la maratón los últimos, que nos quedamos con los vasos que tienen menos agua. Muy bien, Iván. Y desde el punto de vista de la duración del proyecto, eso es a lo que un poco me refería, que es que proyectos para que se ejecuten en un año, en 6 meses, en 9 meses, en 2 años... No, los proyectos, fijaros, los proyectos de misiones, esos no tienen una duración concreta, porque tener en cuenta que, repito, si el fin es presentarnos a CEDETI, por ejemplo, a misiones del CEDETI, donde se establecen 2 o 3 años de marco temporal, o misiones de la Unión Europea, donde incluso se está barajando la opción de ser de 3 o más años, el proyecto desarrollado, el proyecto escrito, puede tener un marco temporal mayor que el anual, ¿eh? Y en cuanto a la compra pública innovadora, obviamente hablamos de que la entrega de este prototipo, el cumplimiento de ese objetivo tiene que estar antes de final de año, pero no todo su desarrollo. Es decir, el desarrollo puede realizarse a lo largo del año que viene. Incluso puede ser que ese prototipo
quede como prototipo porque ni a la empresa o a la administración les interese desarrollarlo en este momento o simplemente les interese que quede en esa fase, ¿no? Quiero decir, hay que ver un poco o estudiar un poco más en detenimiento cada una de las propuestas, ¿no? Yo sé que es complicado porque da la sensación que bueno, que cada pregunta yo sé que es complicado, pero quiero que me entendáis que realmente en esta fase en la que estamos quiero que entendáis que las empresas tenéis el papel determinante y que por lo tanto estamos intentando sacar unas bases, una propuesta que se amolde a las empresas y por tanto tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Y que visto el caso particular de cada uno, pues veremos un poco cómo tratarlo, ¿no? Para terminar, porque estamos abusando de ti ya. No, Una última pregunta que nos hace Carlos. ¿Cómo se insertarían los territorios, los concejos, los ayuntamientos en alguna de estas misiones, envejecimiento, sostenibilidad? ¿Son proyectos puramente de empresa o, bueno, hay algún tipo de participación en, bueno, pues estas entidades públicas? Pues mira, ahí os digo, los ayuntamientos, sabéis que además, como nos toca de cerca el ámbito de las telecomunicaciones, tenemos una comunicación muy fluida con todos ellos y digamos, una participación y unívoca entre ambas instituciones, ¿no? Hay opciones para que las empresas, si deciden lanzar un piloto que pueda ser demostrativo o prueba en un concejo concreto, porque la gran ventaja de Asturias es que tiene concejos desde 70 habitantes hasta 220.000 habitantes. Quiero decir, tenemos una opción, un abanico muy grande, ¿no? Con lo cual es interesante que esa opción se pueda dar, ¿no? Ahí que sepáis que tenemos esa comunicación directa con la Federación Asturiana de Concejos y con casi todos los municipios que por una u otra razón pues, han venido pasando por esta edición general para tratar diferentes asuntos de telecomunicaciones. Por lo tanto, ahí si alguna empresa quiere o quiere establecer contactos, nosotros por supuesto que hacemos de nexo de unión de mil amores, vamos. Pues perfecto, muchas gracias. Alejandro, no sé si quieres cerrar el acto, el webinar. Muchas gracias por mi parte, Iván Aitor. Le dejo la palabra a Alejandro. No, yo creo que el mejor cierre es el que ha hecho Iván Aitor. Nada más, simplemente agradeceros y pediros la mayor colaboración para que también en la consejería vean que somos proactivos y que merece la pena su esfuerzo. Nada más. Yo quedo a vuestra completa disposición. Como siempre, un placer colaborar con el Cluster TIC. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo webinar. Un abrazo. Cuidaros.